Camilo Romero Enciso nació en Ipiales, Nariño, y desde joven se vinculó con movimientos estudiantiles que desafiaban la política tradicional. Estudió periodismo en la Universidad Autónoma de Occidente. Cuenta con una maestría en estudios políticos en la Pontificia Universidad Javeriana. En 2001 fue uno de los impulsores del movimiento juvenil Tienen Huevo, que marcó una generación inconforme con el clientelismo y la corrupción. Senador 2010-2014, con una de las votaciones más altas del Polo Democrático, donde lideró debates sobre derechos humanos, paz territorial y relaciones internacionales. Precandidato presidencial en el año 2014 por el partido Alianza Verde, gobernador de Nariño 2016-2019, embajador en Argentina 2022-2025, donde defendió la integración latinoamericana y los derechos humanos. Hoy vuelve al escenario electoral como una de las voces más relevantes del progresismo colombiano como precandidato a la presidencia de Colombia. Con el patrocinio de Clínica Internacional de Cirugía, Harvest Café Gourmet, Maralba Inmobiliaria, Vida Fury. Amables usuarios y seguidores, bienvenidos a Consenso y Disenso, un programa concebido para construir mejor sociedad a través del diálogo, el debate, las propuestas de nuestros invitados. Hoy es miércoles 23 de julio. Es el capítulo número 7 de la segunda temporada de Consenso y Disenso, y hoy tenemos un invitado especial quien en exclusiva quiso visitarnos al municipio de Ciénaga y a Huellas.tv. La invitación cordial también para todos los usuarios y seguidores que se conectan a través de las plataformas Huellas.tv, nuestro canal oficial, Huellas.tv oficial en YouTube. La fanpage es Huellas.tv y el canal en vivo de nuestra página web es www.huellas.tv, huellas.com, mejor. Estas son las plataformas que tenemos y además los medios en alianza que están con nosotros. Sin más preámbulos, nuestro invitado especial, Camilo Romero, precandidato a la presidencia de la República por el Pacto Histórico. Bienvenido a Ciénaga y a Consenso y Disenso. Hombre, Fernando, muchísimas gracias. De verdad muy contento de estar aquí en este espacio. Felicitarlos por este gran esfuerzo, lo que significa construir medios alternativos en Colombia. Pasé por allí en mis épocas de estudiante. Teníamos un periódico universitario que se llamaba El Grafito y luego una emisora también desde lo comunitario. Así es que valoro, rescato este esfuerzo que se hace desde la comunicación alternativa, que sin duda alguna fortalece nuestra débil democracia en Colombia. Además que usted fue cuasi fundador de Telesur, uno de los canales importantes a nivel latinoamericano. Yo llegué a Telesur porque había un director colombiano, justamente, Jorge Enrique Botero, y en mis épocas de juventud me negué a trabajar en medios tradicionales en Colombia. Y lo busqué para ir a ese espacio de una construcción de comunicación alternativa a nivel latinoamericano. Así es que ahí estuvimos en ese ejercicio. Bien, entremos en materia ya en lo que corresponde a este diálogo importante con Camilo Romero. ¿Por qué decide de ser un comunicador social, periodista, dar un salto a la política? Entre otras cosas, lo han hecho varios comunicadores ya. Hay una que diametralmente está en campaña, como es Vicky Dávila, y que ustedes están en contraposición. ¿Por qué decide dar ese paso? Y somos egresados de la misma universidad. Sí. De la Autónoma en Cali. A ver, en mi caso, porque tengo una historia familiar, una historia siempre apegada a los movimientos sociales, cuando fueron fuertes los movimientos sociales en Colombia, en la década de los 70 y 80, hay un referente muy fuerte en Nariño, fue Heraldo Romero, murió muy joven, a los 32 años, pero 10 años dedicados a la lucha social en el departamento, y entonces la familia, y entonces esa generación anterior siempre estuvo en los movimientos alternativos, sociales de izquierda en el departamento de Nariño. Digo, Nariño era un símbolo fuerte de rebeldía, lo sigue siendo, pero digo, en ese momento los movimientos sociales en el departamento de Nariño. Así es que siempre existió esa vena y demás, siempre estuve en el tema político desde muy niño, metido en las dinámicas políticas alternativas del país, y luego se presenta el tema de estudiar y termino
estudiando periodismo en la Universidad Autónoma en Cali. Y entonces empiezo ese proceso, suspendo mi universidad para meterme ya de lleno en la primera campaña que hice, que fue a la Cámara en Bogotá. Apenas tenía 25 años, no podía ser candidato al Senado de la República, con un movimiento irreverente, con un movimiento que se llamó el movimiento Tienen Huevo. Imagínate, ¿sí? Ese fue nuestro inicio político. Entonces, paramos allí la universidad, hicimos el ejercicio de Tienen Huevo, quedamos fritos en esas primeras elecciones con Tienen Huevo, fue a la Cámara por Bogotá, recuerdo, algo más de 4.000 personas nos acompañaron, no logramos el objetivo de llegar a la Cámara de Representantes, termino la universidad, me meto en el ejercicio periodístico, allí es donde hago este tema de Telesur, y regreso al país a liderar Telesur en Colombia y tomo la decisión que básicamente es una pregunta. Me quedo desde el ejercicio de contar la realidad de la gente, la realidad de nuestro país, o me meto a transformar esa realidad. Y la transformación social pasa por la política. Usted decide ser candidato a la presidencia de la República en el año 2014, sí, cuando Juan Manuel Santos resulta electo presidente. Sí, reelecto. Reelecto, sí. Además, usted en esa época prácticamente le encuentra unas diferencias coyunturales con respecto al proceso que está arrancando ahora. ¿Qué vio en aquel momento y qué coyunturas se están presentando diferentes a las que se vivieron en esa época? Fui el senador más joven de Colombia entre el 2010 y el 2014 y me enfrenté a una clase política enquistada, casi que como una mafia allí extorsionista desde el Congreso de la República. No llegamos allí a acoplarnos, a acomodarnos, al contrario, llegamos a tumbar los muros que había dentro de la oficina. Pusimos puertas de vidrio, quitamos las puertas de madera y pusimos 4 cámaras web en el espacio abierto de nuestra oficina, que tenía distintos espacios, pero todo abierto, sin muros, para que la gente vea, oiga lo que hacíamos y dejábamos de hacer en esa oficina. Es decir, una urna de cristal en el escenario más oscuro de la política colombiana, que es el Congreso de la República. Así es que hemos hecho una política alternativa, distinta. Y cuando se dio, recuerdo, un intento de reforma a la justicia hacia el año 2011-2012, que ofendió a la población colombiana, porque pretendían todavía blindarse más y que la justicia solo funcione para los de Ruana, nosotros decidimos ir por las firmas de la gente para intentar revocar ese Congreso de la República. Es decir, hemos estado desde el lado de la gente y de la ciudadanía y no del poder establecido. Es una característica nuestra. Y hoy puedo decir, pasé de ser senador, gobernador, embajador, y hoy vivo como cualquier colombiano del común. Tengo un apartaestudio arrendado en Bogotá. No me da pena decirlo, quiero dejarle claro a la gente que yo no hago política para enriquecerme. Ahí está mi vida y mi trayectoria política, y soy como cualquier ciudadano. He vivido del salario como trabajador, pero nunca de los negocios que rondan la actividad política. Detesto ese ejercicio, como se ha planteado la política por negociantes. Así es que tenemos una hoja de vida de pelea contra una clase política tradicional, desde una esencia ciudadana que debe enfrentar a una política tradicional criminal y mafiosa. Así es que en ese entonces nosotros salimos de ese Congreso de la República, de intentar revocar el Congreso, de conseguir 1.350.000 firmas, pero nos faltaron más para que sea un derecho constitucional. Queríamos modificar la Constitución, a ser precandidato presidencial en el Partido Alianza Verde, enfrentando a Enrique Peñalosa en ese entonces. Y apenas empezábamos nuestra trayectoria política, pero debo agradecer a 750.000 colombianos y colombianas que me respaldaron en esa época. Por supuesto, ahora, después de haber hecho un ejercicio a la gobernación de Nariño, después de haber estado sirviendo a los colombianos y colombianas en el exterior como embajador en Argentina, cambiando la lógica de esa diplomacia de la comodidad que me molesta, hicimos una diplomacia abierta, una diplomacia en la calle. Los eventos eran en la calle de la embajada, no eran en cócteles. Es decir, estábamos haciendo una nueva diplomacia en Argentina para los colombianos y colombianas, por supuesto. Así es que hay una esencia política distinta a lo que significa la politiquería tradicional en Colombia. Y hoy encontramos que es momento de reafirmarnos en una decisión que tomó el pueblo colombiano de cambio en el 2022, y que hay que ir por un cambio con garantías, por un cambio sensato en el 2026, que haya unas reglas del juego claras y sobre todo que la gente sea protagonista. Un nuevo gobierno es lo que estamos proponiendo para Colombia. Permítame un instante, doctor Camilo Romero. Vamos al sondeo de opinión. La sesión sondeo de opinión sirve también para medir el pulso de lo que está pensando la gente
sobre alguna temática importante que tiene que ver con nuestro programa. Si las elecciones a la presidencia de Colombia fueran hoy, ¿por cuál partido votaría? Bueno, yo en estos momentos, ya esos partidos tradicionales y acabando con ese monopolio que tienen esa gente allá, yo votaría 50.000 veces más por Petro. En sí no tengo ningún partido político, porque todos los partidos prácticamente nos echan como mentira y prácticamente creo que hay que pensar por qué votaríamos. Precandidato, arranca su gira a la presidencia de la República o como precandidato, porque sabemos que viene un proceso y de eso vamos a hablar en un instante, en una tarea titánica, difícil, pero es importante reseñar que tiene unos ejes fundamentales en los cuales se está soportando el desarrollo de su campaña. ¿Siente usted que la descentralización, que hace parte de uno de esos ejes, hablamos de descentralización territorial, se sigue sintiendo en Colombia el peso aplastante del Estado en las regiones? Sin duda alguna. Es casi que parte constitutiva de una lógica de poder que existe en nuestro país. Y entonces ser un hombre de región implica tener una garantía con el resto de regiones. Es que nosotros sabemos lo que ha significado el centralismo en Colombia y que por supuesto necesitamos un nuevo gobierno dispuesto a esa descentralización, pero que tiene que ser efectiva y con recursos. Lo que yo le propongo al país, Fernando, es un nuevo gobierno, un modelo de gestión de gobierno. Es decir, no una improvisación, no un capricho de un gobernante, no que voy a invertir aquí porque gané, no invierto en el otro lado porque perdí. Esas viejas lógicas que ya deben ser partes del pasado. Nosotros tenemos una palabra que hoy nos identifica: pa'lante. Usted sabe que cuando los colombianos tenemos un problema en la casa, en la familia, con la pareja, o en el trabajo, en el estudio, donde corresponda, o el país tiene una dificultad, hay una palabra que nos identifica, una memoria colectiva, un sello distintivo, parte del ADN de los colombianos y colombianas: pa'lante. Y eso es lo que nos identifica hoy en la acción política, porque sabemos que empezamos un camino de cambio en Colombia que, entre otros, debe profundizar la descentralización y hay que afianzarlo en el 2026 y por eso decimos pa'lante. Así es que, Fernando, hay con nosotros una garantía porque nuestra propuesta de modelo de gobierno significa gobierno abierto. Y un gobierno abierto debe tener varios componentes: transparencia, participación, colaboración, gestión y ejecución de recursos y por supuesto tecnología, y hoy más con la inteligencia artificial, para hacer un Estado moderno para todos y todas. Que esto que tenemos en la mano sea la herramienta principal de la gente para tener control de su gobierno. Lo que pasa, precandidato, es que en ese proceso de descentralización se atraviesa uno que yo diría que es transversal: la corrupción. Sí. Y usted lo hemos visto en toda su trayectoria en esa lucha contra la corrupción. Y quiero tocar este punto de la corrupción porque hace parte también de sus ejes fundamentales en la campaña. ¿Usted no cree que el presidente Gustavo Petro, en los hogares costeños, cuando hay una situación difícil, dicen los papás, es que le dejaste coger largo a eso? Es decir, el presidente le dejó coger largo a políticos y a dirigentes políticos que se enquistaron en el gobierno de gobiernos pasados y definitivamente no lo supo sacar del gobierno y todavía siguen ahí. A ver, yo creo que hay dos temas allí fundamentales en su pregunta. La primera es comprender que ni siquiera fue gente de otros proyectos. El señor Olmedo López era conocido y reconocido líder alternativo de Antioquia. 30 años militando en el sector de izquierda y alternativo. Ojo con eso. Entonces llegamos a una conclusión: el tema de la corrupción ni siquiera es un tema de partidos, es un tema de la esencia humana. Es decir, hay que estar bien plantados para pararse ante la corrupción, o eso te lleva. Sí, porque además adeptos y amigos políticos del presidente también han salido malogrados. Allá voy. Entonces usted escucha entrevistas del señor Olmedo cuando explotó ese escándalo y dice: es que me desvié del camino. Y yo hablaba con el presidente de la República en Montevideo el 2 de marzo, que tuvimos la oportunidad de conversar largo, un día después de la posesión presidencial de Yamandú Orsi, el nuevo presidente de Uruguay, que es de Pepe Mujica. Y conversábamos y hablamos de este tema. Es decir, él, en mi caso y otros, conocíamos a Olmedo. Y es el mismo que dice: me desvié del camino. Entonces, primera conclusión: el tema de la corrupción no es un tema de partidos, no es un tema de derecha, de izquierda, de centro, es un tema transversal, como usted lo dijo. Segundo,
hay que proponer un modelo de gestión y de gobierno que pretenda cerrarle todas las puertas a la corrupción, entendiendo que es un tema humano, que necesita de una voluntad política, de una decisión. Yo creo que aquí podrán decirle de todo el presidente de la República, menos que él es corrupto. Yo recuerdo a la precandidata María Fernanda Cabal, le hicieron una entrevista como esta y dijo, pero diga usted si el presidente es corrupto o no. Y ella se quedó allí sin saber qué decir. Pues no pueden decirlo, pero por supuesto intentar blindar todo es muy complejo. Por eso hay que proponer un modelo de gestión y de gobierno, que el nuestro es gobierno abierto, con las cartas sobre la mesa, que la gente tenga, le decía, la capacidad de controlar el gobierno con una aplicación en su celular. ¿Cuánto va de ejecutado el Ministerio de Ambiente, el Ministerio del Trabajo? ¿A qué proyectos va? ¿De qué programas vienen? ¿Quiénes son las personas responsables? Usted como periodista sabe que para tener una copia de un contratista, ¿no?, del contrato del contratista de alguna entidad pública, usted manda un derecho de petición, manda una tutela, ¿qué necesita la información? Nosotros hicimos en Nariño un gobierno abierto que con 3 clics usted descargaba el contrato de cualquiera. Y entonces, como le dije, hay una prenda de garantía con nosotros, ya estamos probados, no hacemos política para enriquecernos, entonces podemos abrir el gobierno, no tenemos problema. Eso es clave. ¿Se imagina usted que pueda saber cuánto tienen y cuánto ganan los funcionarios y saber hasta cuánto tienen las cuentas bancarias? Eso que parece una ilusión lo hicimos ya hace 10 años en Nariño, cuando empezamos en 2016 nuestra gobernación. Imagínese usted con tanta inseguridad y los grupos pidiendo plata. Imagínese que ese argumento nosotros lo contrastamos en Nariño y les dijimos, mire, no nos pasa nada, no nos pasó nada. Nos van a decir que en Bogotá tienen problemas. Camilo Romero está con nosotros en Consenso y Disenso, un programa concebido para construir mejor sociedad. Vamos a la pausa, precandidato, y regresamos en instantes. Hey, saludos para toda mi gente de Ciénaga Magdalena. Espérenme este 26 de julio. Voy a estar con ustedes a romper tarima como a ustedes les encanta. Por ahí nos vemos. Mi gente de Ciénaga, nos vemos este 26 de julio en Afrocolombian Fest. Así que Magdalena completo, ponte bacano porque vamos a bailar junto a Chris y Rani, los dueños de la Altitude. ¡Ey! Tú y yo, María Arena. Hay que irse a la people del Roma con el Andy. Ya saben, nos vemos este 26 de julio en el Afrocolombian Fest. No te lo pierdas, tenemos con los mejores de nuestro repertorio. Hola, ¿qué tal mi gente? Soy Ralfi Reguillo, el que toca y canta, artista cienaguero, y quiero invitarlos este 26 de julio aquí a las playas cienagueras para que se disfruten del Afrocolombian Fest, un evento lleno de cultura afrocolombiana y por supuesto de buen vallenato. Se los dice el que toca y canta. Regresamos a Consenso y Disenso, un programa concebido para construir mejor sociedad con el auspicio de Harvest Café Gourmet. Estamos degustando un café gourmet con el precandidato Camilo Romero. Harvest Café Gourmet, de la sierra a tu taza, y es cienaguerísimo en la Plaza del Centenario. Genial, hombre. Precandidato, ¿cuál es la percepción que usted tiene específicamente del gobierno del presidente Gustavo Petro, con todas las cosas que han sucedido últimamente? El tema del Congreso, lo que dice el presidente, que se ha presentado un bloqueo en las reformas que ha presentado y demás. ¿Cuál es su percepción sobre todo esto? Que sin duda hay un cisma en la sociedad colombiana y mucho más en la institucionalidad y en la democracia del país. Imagínese usted 200 años de una misma lógica de poder y llega un momento de una nueva lógica. Pues llega el presidente de la República y se enfrenta a un poder establecido, constituido, enquistado en las instituciones. Y entonces él intenta cambiar esa lógica y se encuentra con ese poder. Y recordemos que el poder que ha gobernado antes a Colombia ha sido con una lógica criminal, perversa, yo diría mafiosa. Es más, de favorecer a los favorecidos. Ese es un término que utilizó el presidente en la última locución. Así es. Y es una lógica de favorecer a los favorecidos y joder a los jodidos. Esa ha sido la lógica de poder en Colombia. Entonces llega un nuevo gobierno y por supuesto se trastoca todo, ¿no? Se mueven los... hay unos cimientos allí que quedan un poco sacudidos, ¿no? Confundidos muchos, pero mucha gente enquistada de la vieja lógica del poder en Colombia. Entonces por eso el presidente decía, no, es que no nos dejan aquí, hay un enemigo interno, decía hace por allá 1 año y medio, lo recuerdo, ¿no? Que hay funcionarios que no permiten eso.
Pero hay que entender el valor de la democracia. Sin duda alguna, el Congreso de la República fue elegido democráticamente y el presidente de la República le planteó a Colombia unos cambios y la gente votó por esos cambios. Y entonces se dio una confrontación democrática. El presidente, con el respaldo de la ciudadanía, para hacer unos cambios, para reducir la desigualdad en Colombia, para lograr justicia social en Colombia, y un Congreso que sigue representando a la vieja política tradicional de nuestro país. Entonces ahí se da un pulso. Entonces los que sabemos y leemos un poco de la acción política decimos, esto está duro, porque es un pulso. Hay otros que votaron por el cambio y creían que el cambio era, votamos por el cambio, oprimamos un botón que se dé el cambio. Y entonces ahora nos dicen, ¿qué pasó con el cambio? No se dio. 3 años para sacar las reformas sociales, al menos la reforma laboral y la reforma pensional. ¿Por qué? Porque en el Congreso no se tienen las mayorías por el cambio. Entonces aquí hay una reflexión de fondo. ¿Sabe cuál es, Fernando? La reflexión de fondo es que se equivocan quienes creen que ganamos el poder. Ganamos apenas una parte del poder político. Porque además no se tienen las mayorías en el Congreso. Entonces usted ganó el más importante del poder político, la presidencia sí, pero no tiene las mayorías en el Congreso, no tiene gobernaciones, no tiene alcaldías en el país. Es decir, es un sistema que empieza a trastocarse. Y eso, por supuesto, molesta primero a quienes antes habían tenido todo el poder. Porque recuerda que el poder es como una mesa, ¿no? Aquí esta mesa, digamos, de 4 patas. Una pata es el poder político y usted tiene un pedazo del poder político, la presidencia, no todo. Y hay otra pata, los medios de comunicación en el poder. Y hay otra pata, los grupos económicos. Son un poder establecido. Y otra, la fuerza pública. Y otra pata, los grupos criminales al margen de la ley. Ese es el poder en Colombia. Es una cantidad de patas y usted ganó un pedazo. Entonces cuando me dicen a mí, es que ustedes ganaron el poder, les dimos la oportunidad y no han cambiado, yo les digo, qué lejos están de comprender la mesa del poder en Colombia. Óigame, Camilo, causa, yo diría que le debe causar tristeza al presidente y a todo su grupo de mayor confianza que funcionarios, después de estar en el gobierno, salgan con un discurso absolutamente retador. El caso de Álvaro Leiva, el caso hace poco del ex canciller Murillo, y muchos más que han salido del gobierno y con una cantidad de diatribas. ¿Es complicado eso? Sí, pero es explicable. Yo aquí quiero contarle algo a sus televidentes. Hay gente esencial en la política y hay gente circunstancial en la política. Esas son 2 categorías, esenciales y circunstanciales. ¿Quiénes son esenciales? Le pongo ejemplo para que la gente me entienda. Esencial en la política es un hombre como Petro. Usted no lo va a ver militando a Petro en la derecha o en el Centro Democrático. Al otro lado, también hay que reconocerlo, hay un tipo esencial en la política, Uribe. Usted no va a ver a Uribe militando en el pacto histórico en la izquierda. Son esenciales en la política. Y hay otros que son circunstanciales de la política. Los ha visto en el uribismo, después en el santismo, después en el petrismo. Benedetti y Roy son circunstanciales. Sí, claro, son totalmente circunstanciales en la política. Y esta no es una crítica, es una descripción. Y le digo más, esos circunstanciales están donde crean que deben estar. Son circunstanciales, pero la política debe ser esencial. La política debe constituir unos elementos de identidad ideológica, política, de unas luchas que cada quien se da. Los de derecha por mantener un status quo, por creer que todo está bien, y nosotros como progresistas, es decir, es insólito e inviable un país que sea el tercero más desigual del planeta, que solo nos gane Sudáfrica y Namibia, y seamos nosotros y estemos en el podium del tercer país más desigual del mundo. Somos un país inviable. Entonces hay que luchar contra esos que pretenden mantener las cosas como están, como si estuvieran bien. Entonces permítame, termino la idea. Hay políticos esenciales y hay políticos circunstanciales. Entonces, cuando usted señala a estos personajes que entran a un gobierno, se van, son circunstanciales. Pero también quiero señalarle algo. Prefiero a los circunstanciales de este lado para cambiar las cosas y que la vida de la gente se solucione, que del otro lado para mantener el status quo. Pero con un modelo de gestión, de gobierno abierto, con las cartas sobre la mesa y que la gente sepa qué es lo que está pasando. Es decir, respetando los ideales. Por favor, ¿cómo gané la gobernación del departamento de Nariño? Ya le conté que pretendí revocar el Congreso cuando fui senador. Y llegué a Nariño a hacer campaña.
Y claro, había 12 congresistas del departamento de Nariño. Hicieron el pacto del aeropuerto, porque como somos de región, ustedes saben que los congresistas vuelan para hacer allá trabajo en el Congreso martes y miércoles, se encuentran en el aeropuerto y regresan. Y yo les dije, hicieron el pacto del aeropuerto. Ellos se reunieron y dijeron, ¿cómo? ¿Apoyar a Camilo Romero que quiere ser gobernador de Nariño? Nada, hacemos el pacto de no apoyarlo. Empezó la campaña, arrancó la campaña, me di la primera vuelta por el departamento, dije voto de opinión ahí en Pasto. Después dije, no, sí hay voto de opinión en los pueblitos también. La opinión del congresista que dice por quién votar, ¿no? Eso es enquistado. Entonces dije, bueno, ¿qué hacemos? Una campaña bonita, nuestra, como lo que somos, y podemos perder. O recibimos a estos personajes con unas reglas del juego de un gobierno abierto. Pueden hacer parte de este gobierno, pero las reglas son nuestras. El principio ideológico, la base de un gobierno progresista y alternativo es nuestra. Esa no está en discusión. A este gobierno le pueden criticar lo que quiera, menos que no tenga una decisión de jugársela por la gente. Ha encontrado todos los obstáculos, pero ahí hay una esencia política. ¿Y ellos qué son? Circunstanciales. ¿Sabe qué pasó con el pacto del aeropuerto? De 12 congresistas, 9 terminaron apoyándome. Y nosotros le dijimos bienvenidos, pero a este ejercicio de gobierno abierto. Pueden estar dentro de nuestro gobierno, pero deben publicar la declaración de bienes juramentada. Debemos saber cuánto tienen en las cuentas de ahorro. Entonces, este es un modelo de gobierno distinto. Entonces, yo sí prefiero que primero la política se define en lo esencial y que ojalá desde lo esencial podamos tener las mayorías en el Congreso. Es posible que vamos avanzando. Cuando yo fui senador éramos 8 del sector alternativo. Hoy podemos pasar de 21 o 20 del pacto a 30 con algunos otros aliados. Imagínense, de 8 a 30. Es un porcentaje. Lo que quiere decir importante. Que se está haciendo consenso. Se está avanzando, se está avanzando. Pero, digamos, el consenso debe ser rechazar la violencia y jugarnos en democracia. El consenso no puede ser quedarnos callados unos a cambio de beneficio de otros. El consenso en democracia es parte esencial y constitutiva, decía Estanislao Zuleta. El conflicto es natural en una sociedad. Lo que pasa es que tenemos que saber cómo resolver los conflictos. Y deben ser en democracia y sin violencia, pero con el peso de las ideas y el peso de los argumentos. No estamos aquí para hacer un adorno de la democracia para que no pase nada. Hacemos política para que nos elijan, nos volvimos los nuevos políticos y entonces administramos el negocio del establecimiento para que aquí no pase nada. No, yo por amigos del centro volvería a votar cuando estemos en Suiza, para que no pase nada. Ya nos han demostrado que llegan a la alcaldía de Bogotá, que están en otros lados y no cambia nada. Ahorita hablamos del centro. Vamos a sondeo de opinión y regresamos con el precandidato a la presidencia, Camilo Romero. Si las elecciones a la presidencia de Colombia fueran hoy, ¿por cuál partido votaría? Pues realmente no tengo algo concreto, tendría yo que esperar que salieran los candidatos para poderme decidir. Centro Democrático. No sé, sería por el mismo, votaría por Petro. Esta pregunta yo no puedo dejar de hacerla porque tranquilo, lo que usted necesita. Como periodista, como comunicador también y como hombre de medios, debo hacérsela. Lo que tenga que hacer. ¿Usted cree que los medios de comunicación tradicionales y una gran parte alternativos estén alineados para la campaña de desprestigio en contra del gobierno? Mire, yo estoy seguro, Fernando, que una sociedad es más democrática si sabemos quién está hablando. Y en Colombia hay una doble moral de creer que el ejercicio periodístico es objetivo, imparcial e independiente. Yo prefiero que aquí se diga quién está detrás, que aquí se hable de manera tranquila. Los españoles saben a quién leen cuando leen El País de España. Sí. Saben a quién leen cuando leen el ABC de España. Cuando llegué a Argentina, el señor conductor de la embajada me decía, es que estos son los medios, estos son de oposición, estos son de gobierno, y el ciudadano entiende. O sea, el ciudadano no es bobo. En Colombia nos quisieron meter los dedos a la boca diciendo, es que los medios de comunicación son imparciales, cuentan la verdad. Y apenas ahora estamos en un debate que, por ejemplo, en Venezuela, o sea, estamos años luz en cuanto a democracia, pues, ¿no? Y a la crítica que tenemos de la ausencia de democracia en Venezuela. Hace 20 años un ciudadano allá en Caracas ponía con el control remoto el canal que quería y decía, ahí me está hablando el oficialismo, ahí me está hablando la oposición. Y entonces se crea una idea de lo que está ocurriendo. En cambio acá los medios todos igualitos, diciendo lo mismo. Entonces, claro que... Pero aquí se está sabiendo ya también, a través de estas herramientas, se está sabiendo que
Semana es del grupo Gilinski, Exactamente. y etcétera. Y eso me parece más sano para la democracia. Que no nos metan los dedos a la boca diciendo no, es que son los medios de comunicación y entonces la objetivo. Por supuesto, bienvenida y parte esencial de una democracia el respeto a la libertad de expresión, pero de todos y de todas, no solo de unos. Y entonces díganos quiénes son, díganos quién está hablando. Ahora que hay una candidata presidencial como Vicky Dávila, se pone el debate de, carajo, aquí hay unos poderes, ¿no?, que son gremiales, que se toman los medios de comunicación, que usan el espectro público para difundir esa información y empiezan a tomar unas posturas cada vez más evidentes. Y entonces la gente empieza a ser un contrapoder a ese poder hegemónico de los medios. Y son los medios de comunicación alternativa, y son los que llaman influencers también. Y es gente que empieza a hablar y empieza a expresarse. ¿Y eso acaso no es democrático? ¿No está bien? Yo creo que sí debemos llegar, y lo digo como periodista, a una esencia de la democracia. Hablémonos con tranquilidad. Cada quien tendrá su derecho legítimo a su voluntad de expresión, a su libertad de expresión, pero contándonos quiénes somos y desde dónde hablamos. Desde esa perspectiva, precandidato Camilo Romero, ¿cómo ve el discurso del presidente Petro? Porque desde unos sectores se dice que se está radicalizando, ayuda a enfatizar la polarización, entre otros. Ahorita le cité la locución del presidente Petro, la más reciente, en donde toda suerte de críticas han llovido sobre el presidente. ¿Cómo la ve usted? A ver, hay dos cosas. Sin duda alguna es importante el fondo y también la forma, pero es que se han quedado en la forma. El fondo fue una denuncia contundente del gobierno. El gobierno ha entregado el dinero a las EPS y están embolatados 100 billones de pesos. Y la Contraloría saca un informe y dice, ¿dónde están 32,9 billones de pesos? Y entonces es decir, allí hay una discusión de fondo para el país. Desde un sector que le interesa de pronto ocultar esa realidad, están diciendo que ahora el Contralor ratificó que son 32,9, es decir, les parece nimio que 32,9 se le esté debiendo a los hospitales y a las clínicas. Entonces, ¿qué quedó claro? Que mientras unos medios de comunicación dijeron el gobierno debe 32,9 billones, la realidad es que el gobierno pasó esa plata a las EPS, que nos han dicho es el mejor modelo del mundo, cuando han quebrado todas. ¿Qué significan las EPS? Intermediarios privados que con una cédula e incluso $1 millón de pesos construyeron EPS para manejar la cantidad de recursos públicos de todos y de todas. ¿Y qué pasó con esos recursos? Se los robaron. Esa lógica criminal, mafiosa, enquistada en la política, permitió eso, que los recursos de la salud de la gente se vayan a bolsillos de privados. Entonces, ¿qué dice el gobierno? Nosotros cumplimos, son las EPS las que no cumplen. Y hay datos increíbles. Por ejemplo, dicen, es que el gobierno está haciendo este control cuando las toma, ¿cómo se llama? La intervención del Estado. Y a las que ha intervenido el Estado les ha ido mejor que a las que siguen en manos de los privados entre el año 2022 y el año 2023. Ese es un dato muy fuerte. Es decir, que los que siguen desde la lógica privada se han perdido 5,4 billones de pesos. Y los que son de lo público, ¿no?, intervenidas, esas EPS ya por el gobierno, han tenido una mejoría del 14,4% en sus deudas. Entonces aquí hay un debate, y el debate de fondo es por qué los recursos públicos tienen que administrarlos unos privados y llevarse y robarse la plata. Y entonces ellos responden y dicen, no, es que lo público es corrupto y eso lo entregan a política. Ahí es donde funciona el modelo que le estamos planteando a Colombia de un gobierno abierto, en donde todos sepamos qué pasa con esos recursos y tengamos el control. Camilo Romero, hablando claramente, hablando sin tapujos, como siempre lo ha hecho, porque lo hemos conocido en su trayectoria política, hablando así de frente a las comunidades. Vamos a una pausa y ya vamos a tocar unos temas también que tienen que ver con sus propuestas que hacen parte de los ejes de la campaña de Camilo Romero. Un nuevo concepto de la industria inmobiliaria llega a Ciénaga Magdalena. Ven, conócenos. Maralba es una inmobiliaria joven, con profesionales
altamente calificados en la industria de los bienes raíces. Nuestro objetivo es ofrecer un excelente servicio, transparencia y respaldo en la comercialización o administración de su inmueble. Retornamos, este es el tercer segmento ya, con Camilo Romero se habla rapidito y a veces uno está planteando libretos y algo más, pero surgen muchas cosas de la realidad del país que a uno también comienzan a surgirle otros cuestionamientos sobre la realidad social y política, para lo cual Consenso y Disenso se ha especializado. Bien, ¿le suena la fecha 26 de octubre? Claro que sí. Se están enfilando las baterías de Camilo Romero hacia el proceso de consulta. Mencionamos el 26 porque es la consulta o convención del pacto histórico. ¿Cómo ve Camilo Romero, cómo se percibe al interior del pacto histórico? Ha hecho números, ha hecho cuentas frente a Quintero, a Pizarro, a Mohamed, en fin, a todos los que están colocando sus nombres ahí en la palestra del pacto. Fernando, llegué a Colombia hace pocos meses. Mi horizonte es marzo. La consulta presidencial de marzo 8 de 2026. Es mi horizonte. Y nos sacan esto de que el pacto va a ser una consulta en octubre. Yo recién llegado, 2 años y medio fuera del país. Entonces, hoy lo estamos analizando. No descarto octubre. Mi horizonte siempre ha sido marzo. Vamos a ver qué ocurre. Lo que puede tener absoluta certeza el país es que Camilo Romero va a estar en el lado alternativo y progresista para cambiar a Colombia. Nosotros no tenemos revés en eso. Ya me la jugué en el 2022. Nosotros no andamos de tibios. Nosotros tomamos postura. Nosotros sabemos dónde estamos, sabemos lo que nos estamos jugando hoy en Colombia, que puede haber críticas bienvenidas, que hay que corregir lo que tengamos que corregir, pero la voluntad de un gobierno dedicado a la gente de la ciudadanía no se puede perder. Supongamos que usted no pasa en esa convención y gana otro u otra. ¿Ventilaría la posibilidad desde otra esfera participar en la posible candidatura de Camilo Romero? Porque entendemos que de esta idea, porque quiero preguntarle también sobre eso, de la idea de la convención o consulta va a surgir un candidato o candidata que vaya al frente amplio. Así es. Entonces, para explicarle a la ciudadanía, esto es por tiempos. Hay un primer tiempo que yo no lo tenía previsto, pero se está dando el 26 de octubre, que sería escoger la candidatura del pacto histórico, que es el partido y la coalición del presidente Petro. Pero el presidente Petro ha sido completamente enfático y ha invitado al país a construir un frente amplio, es decir, más allá del pacto histórico. Y esa consulta será el 8 de marzo. ¿Mi horizonte cuál era? Llegar al 8 de marzo. Se presenta esto de octubre, no lo descarto, pero tengo que revisar la situación, como usted dice, echar lápiz, pero más allá del interés particular, tiene que ver con esto. Es que nosotros llegamos después de 2 años y medio, hay otros compañeros que han andado ya este camino, han recorrido el país y demás, así, muchos meses incluso, y nosotros sabemos que estamos desde este lado y no descartamos octubre por la cantidad de gente y amigos del pacto histórico que nos están impulsando. Entonces, nosotros tenemos una característica muy particular. Me dice, ¿pero usted por dónde? La mecánica enreda mucho. Pues hoy tengo amigos y amigas del pacto histórico y congresistas del pacto histórico que me apoyan. Tengo amigos y amigas y congresistas del Partido Verde, decidido, no del tibio, del Partido Verde progresista que me apoyan. La CGT, la Confederación General del Trabajo, está conmigo. Movimientos animalistas, ambientalistas. Entonces sí está tirando números. Hombre, están con nosotros. Pero entonces nosotros tenemos que esperar si hay unas reglas de juego claras, porque, Fernando, no es un secreto y podemos decirlo tranquilamente. En estos sectores alternativos bien podríamos asumir una frase de eslogan, una frase de Manfred Max Neef. Decía, de la esterilidad de la certeza a la fecundidad de la incertidumbre. No sabemos nada. ¿Habrá partido único o no? ¿Habrá consultas o no? Mientras eso no se resuelva, es muy difícil tomar una decisión. Más para nosotros, que apenas estamos regresando al país y a recorrer nuestro país, que es lo que nos interesa. Se me pasaba a mencionar también a Gustavo Bolívar, quien, bueno, también se estará moviendo en diferentes sectores.
En instantes vamos a regresar después de esta pausa de sondeo de opinión con Camilo Romero. Estamos hablando muy, digamos que aquí un término caribeño muy sabroso. Hombre, para conversador. mí, complacido. Regresamos. Si las elecciones a la presidencia de Colombia fueran hoy, ¿por cuál partido votaría? Centro Democrático. Por el pacto histórico. No tengo candidato así, no estoy empapada de eso. Quiero regresar, precandidato Camilo Romero, a uno de los ejes que tiene, de los 6 ejes que tiene en la campaña, fundamentales para el desarrollo de la misma, y es la política antidrogas. Porque es que estamos hablando y escuchando una andanada de cosas a través de medios de comunicación en todo el país, incluso ahora como amanuense, los Estados Unidos, uno tiene que decirlo sin ambajes, que aumentan las cifras de los cultivos ilícitos en el país. Algunos dicen que en el gobierno Petro se ha pasado de 250.000, otros de 280.000, otros ya han dicho que más de 300.000 hectáreas de cultivos ilícitos, sobre todo de coca. ¿Cómo paramos esto? ¿Cómo enfila una política antidrogas cuando hay una variedad de factores que hacen ese proceso complejo? Usted toca el corazón de lo que significa la violencia en nuestro país. El narcotráfico, sin duda, es una puñalada al corazón de la democracia colombiana. A mí me cuesta creer que tenemos democracia en nuestro país y que podamos decirlo con orgullo con estos niveles de violencia y con estos niveles de desigualdad. Nos queda grande la palabra democracia. Seamos serios en eso. Hay muchos que dicen es que nuestras instituciones... Llevamos años de años con esta criminalidad rampante en nuestro país. Entonces, lo primero que hay que hacer es comprender que fracasó la política de lucha contra las drogas en Colombia y en el mundo. Y no lo dice este pastuso, ¿no? En un debate global. Los propios gringos, hace 5 años, en un informe bipartidista, los dos partidos, demócratas y republicanos, hicieron una comisión en la Cámara de Representantes y concluyeron que había fracasado la lucha contra las drogas bajo esa política. Es que llevan 50 años. Fernando, yo le pregunto en sana lógica a usted, ¿conoce alguna política pública más fracasada en la historia de la humanidad? Y viene de arriba hacia acá. Allá voy. Entonces viene impuesta. Y yo creo que viene impuesta con una doble moral. Viene impuesta, digamos, las cosas como son. Es que estar en democracia significa pensar y decir las cosas como son. Mientras los tipos allá se meten toda la coca en Estados Unidos y en Europa, es decir, generan la demanda, pues va a haber oferta en la lógica de mercado que ellos nos han impuesto. Hay oferta, hay demanda, habrá oferta. Es indiscutible. Y entonces después de metérsela toda, se paran en una trila a decir, voy a desertificarlos por la lucha contra las drogas. Sean sinvergüenzas. Es decir, aquí necesitamos de verdad una sensatez. Es decir, la democracia debe tener un elemento fundamental y es el respeto a la inteligencia de la gente. Entonces no pueden imponernos una lucha antidrogas y después calificarnos que porque les mandamos más droga, como si no hicieran nada, ¿no? Entonces ellos son corresponsables, tanto Europa como Estados Unidos, de lo que significa el narcotráfico y la lucha contra las drogas en el mundo. Y entonces asumamos esa corresponsabilidad. No puede ser que nosotros pongamos los muertos, que nosotros acá tengamos que ver sufriendo a nuestras familias, viendo a nuestros campesinos cocaleros que no son narcotraficantes, sobreviven con lo que hacen. Hay una ausencia del Estado en el territorio. Entonces yo creo que le falta sensatez a este debate. Y debe ser de corresponsabilidad global. Ese es el tema, esa es la complejidad que tenemos, que nos sobrepasa a una decisión propia nuestra. Entonces creo que hay un debate necesario, que hay que darlo. El debate de, por ejemplo, la legalización. Entonces nos vamos a seguir nosotros aguantando los muertos, tal mientras ellos legalizan la marihuana en Estados Unidos, vuelven los grandes productores. Este es una cosa contra la inteligencia del pueblo colombiano y me molesta. Y creo que en el tono se me siente eso. Porque no pueden ofender la inteligencia de un pueblo. Entonces yo sí creo, Fernando, que lo primero que hay que hacer es comprender que esto no solo es desde la óptica criminal, que esto por supuesto tiene una óptica social, pero primero resolvemos un tema que es global,
de corresponsabilidades de la lucha contra las drogas, no estamos dispuestos a seguir haciendo lo mismo que no da resultado durante 50 años. No nos ofendan más con eso. Y por fortuna, gente dentro de Estados Unidos sabe y está clara en ese fracaso de la lucha contra las drogas. Con ellos es que tenemos que conversar, tenemos que dialogar para que no nos impongan esa lucha contra las drogas. Yo he visto hoy precandidatos presidenciales, ¿no? Y hay unos que salen con pinta de bravitos, perdóneme, me causan gracia. Es que tenemos que imponer la paz con el peso de las armas, como si no hubiera pasado aquí el conflicto armado, como si no hubiéramos pasado décadas, como si no hubiéramos tenido ya 8 millones de víctimas, 450,000 muertos, para que nos ofrezcan plomo, balín, desde los mismos sectores de siempre. De verdad, es decir, es una ofensa a la inteligencia del pueblo colombiano. El negocio de las drogas. Así es. Y usted lo ha dicho, ha permeado todas las instituciones del Estado. De eso, de las otras propuestas, y vamos a hablar también un poco de lo que va a ser el futuro de Camilo Romero en el siguiente segmento, luego de esta pausa, y ya regresamos. Hey, saludos para toda mi gente de Ciénaga, Magdalena. Espérenme este 26 de julio. Voy a estar con ustedes a romper tarima como a ustedes les encanta. Por ahí nos vemos. Mi gente de Ciénaga, nos vemos este 26 de julio en Afrocolombian Fest. Así que Magdalena completo, ponte bacano porque vamos a bailar junto a Chris y Rani, los dueños de la Alex. ¡Ey! Tú y yo, María Arena, hay que irse a la people del Roma con el Andy. Ya saben, nos vemos este 26 de julio en el Afrocolombian Fest. No te lo pierdas, tenemos con los mejores de nuestro repertorio. Hola, ¿qué tal mi gente? Soy Ralfi Reguillo, el que toca y canta, artista cienaguero, y quiero invitarlos este 26 de julio aquí a las playas cienagueras para que se disfruten del Afrocolombian Fest, un evento lleno de cultura afrocolombiana y por supuesto de buen vallenato. Se los dice el que toca y canta. Estamos de vuelta a Consenso y Disenso, un programa concebido para construir mejor sociedad. Seguimos invitando para que interactúen a través del canal de YouTube, es huellas.tv oficial, la página web y el canal en vivo de nuestra web es huellastv.co y además la fanpage huellas.tv. Doctor Camilo Romero, precandidato a la presidencia de la República por el Pacto, va directo a participar en la consulta y le queremos preguntar algo que es la misma pregunta que le he hecho a varios precandidatos ya y a algunos que han salido a hablar mal del gobierno. Usted ya ha visto, y eso lo tocamos hace algún instante, ¿también va a salir a tirar piedra al gobierno? Mire, yo tengo claro dónde hemos estado, cuál ha sido nuestra acción política. Ya le describí lo que significan políticos esenciales y políticos circunstanciales. Nosotros tenemos una esencia de la acción política, una demostración por los espacios que hemos pasado. Nosotros no nos doblamos, no nos entregamos, no negociamos. Ahí están nuestras cuentas a la luz de toda la opinión pública en Colombia. Me gustaría que una entrevista como esta sea en ese apartaestudio donde vivo en Bogotá. Llegan allí amigos, dice, ¿y usted qué fue? Gobernador, senador, embajador. Hombre, vive de manera tranquila. Sí, el salario con el que uno vive, pues es el que tiene y punto. Unos salarios mejores que otros. De senador era mejor el salario que de gobernador y de embajador mejor que de senador, etcétera. Pero esa es una función y una tarea que puedo demostrarle a la gente que no me he enriquecido con lo público. Entonces yo creo que allí hay un voto de confianza. Así es que nosotros, esto lo digo porque somos de una política esencial, alternativa, progresista a este país y hay que caminar en ese sendero. Por eso hoy decimos pa'lante. No tenemos, digamos, ni siquiera la inquietud de mirar hacia atrás. Colombia hoy debe seguir pa'lante, corrigiendo lo que tengamos que corregir, proponiéndole a Colombia un cambio con garantías, un cambio sensato, pero un cambio. No estamos para hacer un adorno de la democracia y que nada cambie. En eso no estamos. En esa acción política no nos van a encontrar a nosotros. Entonces a mí me parece que estos personajes que se aprovecharon del gobierno, ordeñaron al gobierno y luego salen a tirarle piedra al gobierno son circunstanciales. Usted lo va a ver en cada uno de los distintos gobiernos, haciendo fila, cargando maleta, en ese ejercicio de lo que significa esa politiquería como oficio, más que como convicción. Y yo creo, porque nos lo enseñó el viejo Pepe, que hay una diferencia inmensa entre quienes hacen política
como negocio para enriquecerse y quienes hacen política para cambiar las cosas. Yo creo que esa esencia debe saberla, entenderla el pueblo colombiano. Y aquí estamos, con una propuesta sensata de cambio para nuestro país, pero con la tranquilidad de poder plantear un gobierno abierto para que nadie se espante y sepa cómo van las cosas. Quiero hacerle dos en una, porque usted habla bastante del empoderamiento de las regiones. ¿Qué significa ese empoderamiento y qué mensaje usted le enviaría a la juventud que, entre otras cosas, tiene cierta desesperanza por el futuro del país? Empecemos con esa. La comprendo, esa juventud, la entiendo. Yo mismo empecé mi acción política con un movimiento que se llamaba Tienen Huevo. Cansados, hartos, aburridos. ¿Va a hacer uso un poco de eso para trasladarlo a la campaña? Del pueblo colombiano. Es decir, esas dos palabras no son vigentes siempre en Colombia, ¿no? Tienen huevo, esa clase política tradicional enquistada, estos tipos que le quitaron derechos laborales a la gente, como fue el gobierno de Álvaro Uribe en el 2022. Es decir, por supuesto que tenemos claro a quién enfrentamos en la acción política. Este no es un concurso de simpatía, este es un pulso entre la ciudadanía jugada, que entiende lo que significa el peso y el valor de la acción política, versus una banda delincuencial y criminal que han gobernado este país. Ese es el pulso que nos estamos dando. Entonces, por supuesto, quiero ser enfático en decir que entiendo a la juventud, pero que también sepa que no nos podemos quedar en la indignación, que yo les dije tienen huevo, pero no pasaba nada, que teníamos que meternos a ganarles los espacios de decisión y de poder, con coherencia, con transparencia, que la gente sepa en lo que estamos. Y segundo, la propuesta a las regiones. Quiero plantear un gobierno que en ese componente de gobierno abierto de participación haya presupuesto participativo y que va a tener Ciénaga, Santa Marta, los distintos municipios del Magdalena, el departamento, recursos del gobierno nacional, entregados bajo una fórmula sencilla: población versus necesidades básicas insatisfechas. Eso en todo el país. ¿Cuánto hay? Lo hice en la gobernación del departamento de Nariño. Yo no era un gobernante caprichoso que dije, en este municipio de Huesaco perdí, entonces no le corresponde nada, porque no me apoyaron. Hombre, son cosas perversas de la política del pasado. Ahí está gente y ciudadanía que necesita el respaldo de un gobierno. Entonces, ¿qué proponemos? Que haya un monto de presupuesto participativo que ni siquiera decida el presidente de la República, ni el gobernador, ni el alcalde, sino la ciudadanía. Y aquí vendrá ese nuevo gobierno que propongo, con un gobierno abierto, a que sea la gente y la ciudadanía en Ciénaga que diga, hay estos recursos, le plantea el gobierno, que son de ustedes, ¿en qué los invertimos? Y la gente vote. ¿Y cómo llegaron esos recursos? ¿O por qué? ¿Por capricho del gobernante? No, por lo que le corresponde. O por cupos indicativos. Exacto, de acuerdo a qué población tiene y cuáles son las necesidades básicas insatisfechas. Así es que planteamos un gobierno posible, ya lo hicimos en el año 2016 en el departamento de Nariño. Imagínate lo que podemos hacer ahora con la tecnología. Sin duda alguna, un gobierno al alcance de la mano y del celular para que todos sepamos cómo va ese gobierno. Después de estas respuestas, vamos al sondeo de opinión, al último bloque de sondeo de opinión, y regresamos con la sesión sí o no. Preguntas cortas para respuestas cortas. Okay. Precandidato. Si las elecciones a la presidencia de Colombia fueran hoy, ¿por cuál partido votaría? Por el gobierno de Uribe. Yo votaría 100% natural, porque cuando el gobierno del presidente Petro subió arriba, el presidente Petro me quitó el ingreso solidario que me había dado el presidente Uribe. Y el presidente Uribe le dio a mi mamá media casa y este presidente no ha dado nada. No, por mí quien quiera. Si viene Petro, bueno, Petro sí no. Petro no. Quien quiera porque no sea Petro. Por mi compadre Petro. Entramos a la esperada sesión sí o no. Preguntas cortas para respuestas cortas. Precandidato, ¿está preparado? Estoy listo. Vamos a ver cómo nos va en esta sección. Si el presidente Petro propone reelegirse, ¿usted lo acompaña? No. ¿Está de acuerdo en acabar con una de las IAS, Procuraduría, Contraloría o...? Hay que dar el debate sobre la Procuraduría. ¿Ni oposición ciega? ¿Cuál es la frase que usted utiliza? Yo creo que hay que hacer una oposición sensata para el país, como hay que hacer un gobierno sensato para Colombia. Lo que no hay que bajar es las ideas y los argumentos. Cuando usted me pregunta de la reelección de Petro, le creo a su palabra
que ha dicho no me voy a reelegir, hay que reelegir es el proyecto progresista. Por eso también me adelanto si quiere y le digo sí a la constituyente con 2 líneas rojas, no a la reelección ni a la pérdida de derechos. Es que la frase completa es ni oposición ciega ni continuidad silenciosa. Más o menos hemos escuchado el discurso de Camilo Romero en ese aspecto. Otra pregunta, ¿le gustaría regresar al Partido Verde? Tengo amigos y amigas en el Partido Verde, me están invitando al Partido Verde. Yo creo que hoy la política no se trata de partidos, sino de ideas. Y por supuesto que respetando la identidad de cada partido, sí vamos a convocar al Partido Verde, al Pacto Histórico, a la CGT, como le dije, a que acompañen una causa de una candidatura viable que logre las mayorías. Porque aquí está el fondo de todo, Fernando, permítame decirlo. Sé que estoy en sí o no. Lo que sucede es que algunos invitados quieren extenderse como usted, pero es sí o no. Entonces, para que la gente interprete. Listo. Yo le quería preguntar finalmente, precandidato Camilo Romero, ¿la candidatura o precandidatura de Claudia López es de sus afectos? Yo creo que Claudia se ha desviado en el camino, sin duda alguna. Escucharla a favor del fracking me pareció ya la confirmación de todo esto. ¿Eso sería un no? Ante la pregunta de si Claudia López... si la candidatura de Claudia sería de sus afectos. No, no lo es. Precandidato Camilo Romero, muchísimas gracias por estar con nosotros en Consenso y Disenso. Un espacio amplio, ameno. La próxima vez lo hacemos en la calle. Chévere. Dios mediante. Mejor. Muchas gracias a ustedes de verdad y solo tengo esta palabra, pa'lante. Esa es la característica de los colombianos. Una marca que va a comenzar o ya comenzó a desarrollar el precandidato a la presidencia de la República por el Pacto Histórico, Camilo Romero. Ha estado con nosotros en Consenso y Disenso. A ustedes, usuarios y seguidores, muchísimas gracias por seguir posicionando este programa entre los más importantes de la región del departamento del Magdalena, con debate, análisis, diálogo constructivo y propuesta de nuestros invitados. Nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante.